Hoy vamos a tener un tema especial. Yo voy a compartir con Regina, más bien dicho, Regina tiene la principal porción de este mensaje, es mi hermana. Y es un tema realmente creo que muy práctico. Mucha gente se va a identificar con este mensaje y yo lo titulamos No hay condenación. Y curiosamente mucha gente que carga con pesos de condenación. Entonces con Regina estábamos hablando de este tema y dijimos tenemos que compartirlo, pero desde hace ratos, ¿verdad, Regina? Estamos hablando de esto y creo que es algo muy importante y quiero comenzar leyendo Juan 3, porque ahí estaba leyendo acerca de la condenación en la Biblia y dije, esta es la condenación. Justamente, o sea, ¿de dónde viene esta idea de condenación y ese peso? ¿Verdad? Y miren lo que dice Juan 3:19, dice: y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y el peso de la condenación viene, y realmente estaban comentando con Regina, realmente todos somos condenados. Y de ahí viene, se inicia, pero ¿por qué todos somos condenados? Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y estamos destinados a la muerte eterna. O sea, y entonces ese peso lo sentimos real, porque la condenación es real. Pero lo lindo que vamos a ver con este mensaje es que hay condenación, que existe esta condenación por haber rechazado el hombre a Dios, pero hay una esperanza. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de esto, porque esa es la luz que viene, ¿verdad? Y comienzo como definiendo, pero lo rechazamos, sí, pero hay forma de recibir a Dios y acabar con esta condenación. Y yo les voy a compartir acerca de, seguramente algunos de ustedes lo han leído, la historia de una visión que tuvo el profeta Zacarías, y está en el capítulo 3. Es un capítulo corto, pero el mensaje es muy poderoso y va conectado con este mensaje de la condenación. Y lo que vio Zacarías en esta visión, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Estamos hablando del Antiguo Testamento y muchas menciones del ángel de Jehová es una referencia al Mesías, a Jesús. Entonces tengamos esto pendiente, que puede ser una manifestación de Jesús en esta visión. Lo que pasa es que no recibía el nombre así, ¿verdad? Pero ¿quién era el sumo sacerdote Josué? Y les quiero explicar un poquito porque acabamos la semana pasada de terminar el estudio de Daniel. ¿Se recuerdan que vimos cómo Daniel estuvo en el exilio y al final de sus días se abrió la oportunidad para que el pueblo judío que estaba cautivo en Babilonia regresara de nuevo a Judea y a reconstruir Jerusalén, a reconstruir el templo, a hacer de nuevo su vida en la tierra, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Pues uno de los líderes que iba en esa primera oleada de reconstrucción era Josué. Josué era un sacerdote y él en ese momento fue reconocido como el sumo sacerdote. Ahora, si uno piensa en alguien santo en Israel, es el sumo sacerdote. Ellos se cuidan, se apartan, es la persona más santa de Israel, ¿verdad? Entonces estamos viendo que el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de Jehová, ¿verdad? Ahí comienza la visión de Zacarías, pero miren quién estaba ahí también, ¿verdad? Dice, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Y para qué estaba ahí? Para acusarlo. Estaba Josué delante del ángel del Señor, evidentemente está en un setting de juicio, o sea, está presentando delante del Señor, del ángel de Jehová, en un entorno de juicio. ¿Y para qué está ahí Satanás? Para acusarlo. ¡Ay, qué horror!, ¿verdad? Pero hablemos un poquito del sumo sacerdote Josué, porque en el siguiente versículo lo describe cómo iba Josué. Dice, Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. O sea que vemos al sumo sacerdote vestido de sumo sacerdote, pero de repente sus ropas estaban manchadas. Y la ropa en la Biblia significan las acciones.
Entonces ahí estaba expuesto, quedó expuesto de, no soy bueno, soy malo, yo he hecho cosas malas. Ahora decimos que mal el sumo sacerdote, que era supuestamente tiene que ser el hombre más puro en Israel, pero pongámonos a pensar, ¿qué persona no ha pecado en este mundo, en esta vida, ¿Quién no ha pecado? No, nadie. Eso la Biblia lo dice claramente, en Eclesiastés 7:20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso no existe. Desde que Adán pecó, eso es la herencia que tenemos es de pecado. Entonces todos vamos a pecar. Entonces hay que amar el sumo sacerdote, y yo también, y todos estamos en este paquete, ¿verdad? Pero el punto es que Josué estaba delante del ángel y estaba en una situación de ser acusado. Aparte de lo que nosotros nos condenamos y aparte de lo que nos acusan de afuera, ¿verdad? Pues él está siendo acusado por Satanás. ¿Y cómo se describe Apocalipsis a Satanás? Lo llama el acusador de nuestros hermanos. O sea que si tú te sientes mal, ten por seguro que ahí vas a tener una vocecita que te va a seguir aplastando todavía más. Diciendo, qué mala eres, qué mala persona eres, ¿verdad? Como que si lo necesitáramos a veces, ¿verdad? Pero dice, el cual los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Pero la buena noticia de Apocalipsis es que este acusador de los hermanos va a ser lanzado al lago de fuego para nunca más acusar. Entonces hay una buena noticia en Apocalipsis. Y entonces regresemos a la visión de Zacarías. Ya estamos viendo los personajes. Josué, el sumo sacerdote, la persona más santa, está delante del ángel de Jehová, evidentemente en un ambiente de juicio, de corte, y se mira a sí mismo y dice, estoy sucio, qué vergüenza. Y de repente vemos que está otro personaje acá que está acusándolo. Tú no puedes recibir a este hombre, está con vestiduras viles, ¿verdad? Pero miren lo que hace el ángel del Señor. Y dice, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová ha escogido a Jerusalén. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y después dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, esta escritura me gustó mucho en el contexto de lo que estudiamos de Daniel, porque el cautiverio en cierta forma fue un incendio que pasó en Israel y que era Josué y todos los israelitas eran como carboncitos. Tizón es un carbón, todos estamos ahí como carboncito ahí en el fuego del cautiverio. Y lo merecían porque el pueblo se había desviado mucho. Pero el Señor dice, este es un carboncito que estaba como que ya, ¿qué pasa con el carbón? El carbón una vez fue madera, ¿verdad? Una vez fue madera bonita y de repente se pone en el fuego y se quema hasta que llega un punto del carbón que desintegra y se vuelve ceniza. O sea, no sirve para nada. Pero Dios dice, ok, este era un carboncito ahí, en un incendio. Pero no fue arrebatado del incendio y va a ser restaurado. Entonces el Señor está diciéndole, hay esperanza, aunque sea un carboncito en el incendio, hay una esperanza porque yo lo voy a rescatar. ¿Y por qué? Dice, porque Jehová ha escogido a Jerusalén y la va a restaurar. Josué fue de las primeras personas que regresaron del exilio de Babilonia a Jerusalén, ser restaurados a su tierra para ser restaurados como un pueblo. Entonces Dios dijo, él tiene un propósito. ¿Tiene vestiduras sucias? Sí, pero él es como un carboncito que va a ser rescatado del incendio y tiene futuro, y futuro glorioso. Y miren la instrucción que da después. El Señor dice, y dijo a los que estaban delante de él, quitadle las ropas sucias. Entonces vinieron y sí, ¿tiene ropas sucias? Sí. ¿Quién de nosotros no tiene ropas sucias? Unos tal vez más que otros, no sé, pero todos estamos sucios y no nos podemos presentar delante del Señor como que si no tuviéramos nada. Dice, pero la actitud, lo que el Señor quiere hacer, ¿qué es quítenle esas ropas sucias. Y dice, y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad, te vestiré de ropas de gala. ¿Qué tal?
El Señor va a hacer eso. ¡Qué hermoso! Ese es el corazón del Señor. Y en Isaías, quiero leer porque va en este tema, dice: en gran manera me gozaré en Jehová, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Él es el que pone esas vestiduras. Lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, Él nos ayuda. Nosotros solo tenemos que disponernos, arrepentirnos, y el Señor hace el resto. Y el Señor nos pone la salvación, el Señor nos pone la justicia. Él es el que hace eso. Y no solo eso, sino que miren lo que dice después. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Algunas versiones dicen mitra, es lo mismo, es una como turbante especial que usaban los sumos sacerdotes, ¿verdad? Entonces dice que le pongan un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba ahí. Y esto me hace pensar por qué separan ropas y el turbante. Y hay por una razón, porque mucha de la condenación viene de la cabeza. Mucha de la condenación está acá, y que las ideas y que las acusaciones vienen de la cabeza de ideas. Entonces era importante que a Josué le fuera quitado ese turbante sucio, que son los pensamientos acusadores o negativos o mentirosos, porque eso nos creemos la mentira de Satanás que nos está hablando. Está la voz de Dios y la voz de Satanás, ¿verdad? O sea, la voz del Señor que nos está diciendo, bueno, tal vez sí, está sucio, pero hay esperanza, y el otro no, que eres una persona mala. Okay, entonces esas dos voces, Dios dijo: les voy a limpiar, le voy a cambiar este turbante para cambiarle esa mentalidad, esa forma de pensar. Y esto es lo que Regina les va a compartir, esta batalla en la mente y el tema de que hay perdón en lugar de la condenación. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes y por fin poder compartir esto, que con Ana teníamos rato de quererlo compartir, y da risa y un poco de pena también, porque Ana siempre me molesta y me dice que este es el tema que yo debo compartir porque lo entiendo muy bien. Eso quiere decir que me condeno o me condenaba, porque lo que les voy a compartir a ustedes fue el momento donde Dios yo creo que me dio libertad para entender este concepto, porque por años yo me condenaba. Ahí está. ¿Ven? Yo no creo que tenga un momento donde yo pueda decir aquí empecé a condenarme, pero quizá desde niña. Y para darles un contexto a quienes no me conocen tan personalmente, y los que sí me conocen sabrán de qué estoy hablando, yo me considero que soy una persona perfeccionista, y el perfeccionismo no nos lleva a ningún lugar bueno, ¿verdad? ¿Hay algo de malo en querer hacer las cosas con excelencia? No. ¿Hay algo de malo en que es querer que todo esté bien? No hay nada de malo en eso. Pero, y esto se conjuga con algo que yo creo que desde niña tuve, y es un temor a Dios profundo en mi corazón, de querer agradarlo en todo lo que yo hacía, obedeciendo a mis padres, o todo lo que yo iba aprendiendo, lo iba viendo como esto es lo que yo tengo que hacer para agradar al Señor, y lo buscaba con excelencia, siempre, desde que yo me recuerdo de niña. Ahora, eso está bien y es una bendición, creo yo, pero cuando lo conjugo con el perfeccionismo, ahí es donde la cosa no funciona, porque el perfeccionismo lo único que hace es irme a topar con lo que acabamos de ver. Nunca voy a llegar a eso, nunca, a esa perfección que está en mi cabeza, incluso delante de Dios. Entonces, estoy buscando ser esta persona que agrada a Dios, pero entonces cuando no lo encuentro, ahí es donde empieza a venir la condenación, porque no lo estoy haciendo bien, tengo que ver cómo lo arreglo. Esto no está como Dios le gustaría, o como agrada a la gente, porque eso es otra cosa del perfeccionismo. Uno quiere agradar a la gente, siempre está buscando eso. Entonces cuando no encuentra el agrado de la gente, se empieza a topar con esto, ¿verdad?
Y creo que en el perfeccionismo hay orgullo, porque voy a hablar de mí. A mí nunca me ha sido difícil ver mis faltas, jamás. Me ha sido muy fácil, ¿ok? Pero que nadie me las venga a señalar, porque entonces no puedo con eso, ¿verdad? No sé si alguien se identifica conmigo, pero yo las puedo ver y yo las puedo manejar, pero a mí que no me vengan a señalar, porque hace cortocircuito en mí. Y eso tiene que ver con esta condenación, porque no puedo soportar que los demás me vean como que no estoy como yo quisiera estar, nítida, perfecta, todas las situaciones bajo control. ¿Saben de qué estoy hablando? Ok. Y por mucho tiempo yo, para darles un ejemplo, yo manejé mucho enojo, y creo que tiene que ver con esa frustración. Cuando yo busco que las cosas se hagan bien hechas y los demás no les importa mucho y así a medias, en mí había enojo, ira, y, o sea, llegué a un punto de verdad, era algo malo en mí. Entonces, no sé si les pasa a ustedes, pero es en las madrugadas cuando uno se da cuenta de esas cosas feas. Y empieza uno, ay no, eso no está bien, yo me enojé y no debía haberlo hecho y reaccioné mal, y Señor, esto no te agrada, y entonces qué mala soy mala madre, soy mala esposa. Ay, y el agobio, ¿verdad? De esa falta de perfección. Pero entonces a las 7 de la mañana yo me levantaba sabiendo que ese día iba a ser bueno, porque yo iba a hacer las cosas bien hechas, ¿ok? Y mientras me tomaba mi café y todo estaba bien, hasta que tenía el primer contacto humano con alguien más, otra vez empezaba lo mismo. Y decía, no puede ser. Y eso les estoy hablando de años. Y Ana siempre me decía, pero ¿por qué se condena? ¿Por qué? Sí, porque no puedo y que no logro y que no y no. Y entonces entraba en esta victimización que, ¿verdad? Es extraño. Ay, pobre de mí que no puedo y todo lo que yo me esfuerzo y luego no, yo lo voy a lograr. Todas las madrugadas me levantaba pensando que ya lo iba a lograr, y a las 7:05 ya me había dado cuenta que no se podía, ¿verdad? Entonces, realmente para mí era algo que yo no comprendía, ¿ok? Porque era una lucha entre que estaba segura de mí misma, que yo no estaba mal en buscar lo bueno, tener un estándar alto de vida, o de hacia mí misma estoy hablando, ¿verdad? Pero eran unas condenaciones de verdad tremendas que no me dejaban vivir en paz. Entonces Ana siempre me decía, usted es la persona ideal para hablar de esto. Y lo que les quiero compartir hoy es que encontré la libertad cuando hicimos este estudio hace no sé cuántos años. ¿De David, del año pasado? No, de Zacarías. De Zacarías. Y la verdad que cuando escuchen lo que es, van a decir, de veras, eso era, ¿verdad? Pero para mí hizo toda la diferencia, y eso es lo que quiero compartirles, porque para quienes padecen de lo mismo que yo, de condenación, o lo he padecido porque yo creo que ya fui libre de eso. Yo de verdad quiero que sea algo que ustedes puedan tomar para su vida y los bendiga. El resultado de esta condenación es una dificultad en relacionarnos con Dios, porque nunca llegamos a ser dignos de acercarnos a Él. Entonces, después de que yo tuve un episodio de ira, ¿cómo voy a ir yo delante de Dios a orar? ¿Con qué cara? O sea, no, yo tengo que arreglar esto y luego entonces ya lo voy a buscar. Entonces, esto me distanció del Señor. Y ya sabemos que cuando uno se distancia del Señor, las cosas no van bien. Lejos de arreglarlo, más lo arruinamos, ¿verdad? Y entonces eso me abría a mí el estar escuchando las acusaciones del diablo. Yo era una presa perfecta para las acusaciones del diablo. Ahora, es interesante porque, como dijo Ana, el diablo no nos condena, él nos acusa. Y yo entendí que yo me estaba condenando a mí misma. El Señor no me condena. Entonces,
No entiendo, o sea, ¿por qué viene eso? Y creo que tiene que ver, en mi caso por lo menos, de ese perfeccionismo, ¿verdad? Y tal vez habrá otras situaciones que lo lleven a una condenación, pero en mi caso ese era. Entonces escuchaba las acusaciones del diablo y entraba en este círculo vicioso. Entonces ya vimos que hay dos voces, ¿ok? La voz del acusador, que esa no hay que explicarla, esa creo que todos la conocemos, la hemos escuchado constantemente y no me voy a detener ahí. Y está la voz del Consolador. Jesús les dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Señor nos da al Espíritu de Dios para que nos convenza de pecado. No dice nos condene de pecado, dice nos convenza, porque hay la necesidad de que lleguemos a una conciencia de que estamos pecando para poder tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, lo que es muy importante es entender que el Espíritu, cuando nos habla, nunca lo va a hacer. Él nos habla de muchísimas maneras. Dios es creativo y usa distintas formas para hablarnos y llevarnos a conciencia de pecado. Pero nunca, y eso quiero que lo graben en su mente, nunca va a producir en nosotros angustia. Nunca. Nunca va a provocar en nosotros falta de paz. Siempre va a haber paz cuando el Espíritu de Dios nos habla, porque la idea del Espíritu de Dios de decirnos estás pecando es llevarnos al arrepentimiento, es darnos una salida. El diablo nos acusa para condenarnos, para que nosotros nos condenemos y y estemos con ese pesar todo el día, y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces recuérdense que cuando Él nos hable siempre va a hacerlo con paz. Y algunas veces, o sea, Él nos puede hablar a través de la palabra de Dios, y eso creo que es lo más, digamos, común, que estamos leyendo la palabra y de repente nos topamos con algo y el Espíritu ahí estás fallando. Y suave, son llamados de atención suaves, donde nosotros vamos y tal vez son cosas que son más sencillas o algo que nos hace fácil como rectificar. Pero a veces el Señor nos habla con fuerza, como cuando le van a dar pau a un niño, solo que este es un pau espiritual. Y yo no sé si lo han experimentado. En mi vida puedo decir que tal vez contados con los dedos de una mano, he tenido experiencias de este tipo que les voy a contar, donde siento la reprimenda de Dios, la siento, como cuando mis papás me daban vara. Ay, duele, pero se siente el amor. Okay, y quiero contarles una experiencia que tuve. Mi esposo y yo fuimos a visitar a una pareja de amigos a Estados Unidos, y nosotros sabemos que este amigo nuestro, el Señor lo usa con palabra profética y palabra de ciencia. Entonces, con mi esposo estábamos pasando una situación particular en ese momento, y en mí estaba, creo que también en mi esposo estaba el deseo de: Señor, háblanos algo. ¿Será que va a haber una palabra para nosotros? Y con emoción, ¿verdad? Porque sabíamos que este hombre era usado de esa forma. Entonces íbamos a pasar un fin de semana con esta pareja, y este amigo nos fue a recoger al aeropuerto. Y el camino a su casa era largo, y a medio camino nos dice: tengo una palabra del Señor para ustedes. Yo, qué lindo, gracias Señor, oíste mi oración, ¿verdad? Mi deseo. Ok. Pero nos dijo: no se los voy a decir ahorita. Ok, ¿verdad? Está bien. Entonces nos fuimos a su casa, empezamos a compartir. Al día siguiente salimos a pasear, nos sentamos a almorzar en un restaurante, y yo: ¿será que ya nos puede dar la palabra? Y entonces él, no. Y nos dijo: me parece muy extraño, esta es la primera vez que me pasa. Siempre que el Señor me da una palabra la doy y ya, pues. Pero el Señor me está diciendo que todavía no. Ah, ok.
ok, ¿verdad? Entonces ya ella está así como, ok. Entonces la curiosidad ya me bajó a tranquila, estate ahí, ¿verdad? Porque ya vendrá. Bueno, terminó nuestro paseo y él no nos dijo nada. Ya era hora de regresar al aeropuerto, nos iba a ir a llevar de regreso al aeropuerto. Y nos dice, empezamos a hablar de un montón de cosas. Y yo dije, bueno, no, ya nunca nos dijo nada. Qué extraño. Y ya ni me atreví a preguntar, porque ya él había sido claro que el Señor le había dicho que no nos la diera. Vamos de regreso al aeropuerto y nos dice, bueno, ya puedo darle la palabra. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de los dos deudores? Yo, sí. La palabra que yo tengo para ustedes es que ustedes deben perdonar. Y así como, deben perdonar. Ah, sí, o sea, es una palabra muy general, creo que a todos nos cabría en algún momento, ¿verdad? Ah, sí, qué interesante, sí, ajá. ¿A qué otra persona? Perdoné, sí, ajá, ok. Pero me quedé así como, vaya. ¿Se recuerdan la palabra de los dos deudores? La parábola, perdón. Sí. Y entonces nos hizo un resumen y para efectos de entender lo que estoy hablando, voy a resumir la parábola. Está este rey y decide que va a hacer cuentas con sus siervos. Entonces le empiezan a traer a toda esta gente que le debe dinero. Y viene este siervo que le debe 10,000 talentos, dice la Biblia. Era demasiado para que él lo pudiera pagar. Entonces no puedo pagarlo y entonces llévenselo a él, a su esposa, a sus hijos, a la cárcel hasta que esta deuda sea pagada. Y el siervo le ruega y le dice, por favor, perdóname. No hay forma que yo pueda pagar esto nunca. Y el rey es conmovido y le dice, está bien, te perdono. Y ese hombre sale de ahí libre de deudas, cero. Le dijeron, o sea, no hay cárcel, no hay nada. Lo perdonaron. Sale de ahí y se encuentra a un consiervo. Consiervo se dice, consiervo. Y él le debía nada. Y lo empieza a ahogar, págame lo que me debes. Y ya todos sabemos cómo para la parábola. Resulta que entonces el rey se entera que este hombre ha hecho eso y lo manda a llamar. Y entonces, aquí es donde viene, le dice a este siervo, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Y todo esto este hombre me lo está diciendo, ¿verdad? Recuérdense que me están dando una palabra, ¿verdad? Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón al hermano sus ofensas. Para este momento les quiero decir que el Espíritu de Dios ya me había llevado a donde me tenía que llevar. Y la palabra era para mí. ¿Ok? Íbamos en el carro, este hombre estaba hablando, manejando y hablando, y yo les digo que yo sentí como que me hubieran pegado en el estómago y me hubieran sacado el aire. Y yo supe que el Espíritu de Dios me estaba dando una oportunidad y me estaba diciendo, te voy a entregar a los verdugos si tú no perdonas. Y miren, fue impresionante porque uno como cristiano, uno sabe, el perdón es básico, ¿sí? No es algo que uno anda ahí no perdonando, uno sabe que uno tiene que perdonar. Pero cuando el Señor me mostró el resentimiento que yo tenía hasta esta persona, que la tenía por mucho tiempo, y no solo la tenía ahí, sino la tenía guardadita, y la estaba cuidando, y la apapachaba, y la sacaba cuando la tenía que sacar, porque era totalmente justificable la ofensa. Y yo, por alguna extraña razón, me había creído que estaba bien tener eso ahí porque me hicieron daño, ¿verdad? Miren, fue fuertísimo, fue muy fuerte, pero puedo decirles que sentí el amor de Dios de una forma tan especial. Y yo lo que quería era llegar a mi casa, o sea, volar así, llegar a mi casa y tirarme al piso del dolor que tenía delante de Dios, que yo tenía esto ahí, que tan asqueroso, de verdad. Y este hombre me pregunta,
¿tiene sentido esta palabra para ti? Y yo, sí. Ay. O sea, empezamos con que nos dice que tenemos que perdonar. Y empezar así como, ¿de qué está hablando? A llevarme el Señor a sacarme el aire, de verdad. Yo sentía que no podía respirar. Pero tuve un agradecimiento al Señor, porque son esos momentos donde sabemos que el Señor nos quiere llevar a un lugar bueno. Él no me está diciendo esto para condenarme, para que empiece otra vez, ¡ay, qué fea soy, qué barbaridad, cómo pude! No. Fui directo al arrepentimiento y experimenté el perdón de una forma sobrenatural, que eso es lo que el Señor hace. Él nos lleva a que nos arrepintamos, no porque yo voy a ver qué hago, como solía hacer en mi perfeccionismo, tengo que salir a arreglar esto. No, yo no había nada que pudiera hacer. Solo confesé y dije, Señor, perdono a esta persona. Y algo sucedió en mí milagroso, ¿ok? Después tuve la osadía de preguntarle a mi esposo si él había sentido algo con esa palabra. No, me dijo, no sentí nada. Yo, ok, ya entendí. Sí. Y yo todavía queriéndome hacer la que de repente era algo para él. No, era para mí. Ahora, sinceramente no entiendo al día de hoy por qué él no me lo dio al día primero. Tal vez el Señor quería que disfrutara mi fin de semana, ¿verdad? Porque lo disfruté y fue como, aquí está, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando estas voces vienen a nosotros y nos hablan de nuestro pecado, ya sea el acusador o el Espíritu de Dios, nos llevan a que reconozcamos. Tenemos que reconocer que estamos fallando. No podemos llegar al siguiente paso si no hay un reconocimiento de eso. A partir del reconocimiento de nuestro pecado es la forma en que respondemos a esta convicción. Y podemos responder de dos formas. Una forma es el remordimiento. Quería leerles la definición en el diccionario porque me pareció muy interesante. Y para quienes hemos padecido de esto nos va a hacer totalmente sentido. Inquietud, pesar y desasosiego que una persona siente en la conciencia después de cometer una mala acción. Esta figura de este hombre con esta piedra encima es genial, porque eso es lo que el remordimiento hace. Nos causa pesar, inquietud, desasosiego. Ahora ustedes díganme, ¿ustedes creen que eso viene de Dios? Eso no puede venir de Dios. Jamás, porque eso no es lo que Dios está buscando. Por el otro lado, la otra forma de responder a nuestro reconocimiento del pecado es el arrepentimiento. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto está en 2 Corintios 7:10. Entonces, esto es clarísimo, ¿verdad? Ahora, esto es lo que me pasaba a mí todo el tiempo, la condenación. Entonces, aquí voy a explicarles qué fue lo que pasó conmigo y el estudio de Zacarías. Y yo me di cuenta que lo que yo había tenido por años es una respuesta incorrecta al pecado. Yo respondía con remordimiento y por eso es que yo sentía ese pesar constantemente, que no lograba quitarme de encima. Yo tengo que corregir, yo tengo que cambiar para agradar a Dios, yo tengo que, y eso me tenía dando vueltas y no iba para ningún lado. Hasta el día que estudiamos Zacarías, fue como, son de esas situaciones donde Dios le habla a uno con claridad, y espero poderles transmitir lo que sentí ese día, porque cuando vi a este hombre, a este sumo sacerdote con vestiduras viles y el Señor poniéndole las vestiduras de gala, no porque se lo mereciera, sino porque a Dios le plació, yo me pude ver ahí parada. Y lo que entendí es que lo que yo estaba diciéndole a Dios al condenarme es: ay, qué lindo, Señor, gracias por tu muerte en la cruz por mí, pero ya vengo, voy a ir a lavar mi ropa, ¿ok?
Eso era lo que yo estaba haciendo. Y para mí fue clarísimo. Dije, Señor, qué osadía de mi parte no confiar en lo que tú hiciste por mí. Y por eso les dije, es algo muy sencillo, tan sencillo como creer que eso es cierto. Y yo me di cuenta y para mí fue tremendo. Y lo que el Señor me mostró es que la condenación en sí es pecado. O sea, no solo estoy pecando, sino me estoy condenando por el pecado, sino la condenación es pecado. ¿Y por qué digo eso? Porque yo le estoy diciendo al Señor, tu sangre no es suficiente. Hay algo que yo tengo que ir a arreglar. ¿Ven lo que les estoy diciendo? Lo tremendo de eso. Y la verdad es que me confrontó mucho, porque lo que yo me di cuenta es que yo realmente no creía en el poder de su sangre. No estaba creyendo que Él era capaz de levantar ese pecado de mí. Yo me estaba rogando que tenía que ir a hacer algo por mí misma para llegar a ese punto. Cuando yo entendí eso, créanme que hubo libertad. Su redención no es suficiente. No solo es suficiente, sino lo único que nos puede perdonar. Es lo único que nos puede llevar a una vida distinta y al perdón como Él lo da, completo, sin estar recordándome, ay, tú ese es el acusador. Dios no hace eso. Cuando Dios nos perdona, nos perdona. Y yo me di cuenta ese día que yo no entendía eso, algo tan básico. Y es tremendo, porque yo puedo venir y darle un mensaje a alguien más y creer el mensaje para esa otra persona, pero no lo creía para mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, para mí ese fue un día muy especial, porque puedo decirles que a partir de ese día, se acabó la condenación, no, la reconozco. Es casi como ya te vi. ¿Me entienden? Y yo quiero que por favor tengan esa herramienta. Cuando venga esa condenación a ustedes, entiendan que no, porque si se condenan, entonces están pecando otra vez, diciéndole al Señor, no, tú no me puedes perdonar, porque, uy, no, esto es demasiado. Es que de verdad, yo me hacía en medio del ángel y el acusador, ahorita vengo, voy a la lavandería. Ay, ¿verdad? No funciona así. Y una historia en la Biblia que yo creo que a todos les gusta, esta historia, es la historia de David. Y porque yo creo que ilustra de una forma perfecta lo que les estoy hablando. Sabemos, todos conocemos los pecados de David, entre muchos, pues, porque yo no creo, él tampoco era perfecto y lo tenemos idealizado, ¿verdad? Pero él cometió adulterio. Entonces, cuando cometió adulterio, la mujer queda embarazada y entonces corre a tratar de encubrir su pecado, ¿verdad? Y entonces hace cosas que nada que ver. Y luego para asesinando, ¿verdad? Entonces, cuando estudiamos el libro de Samuel el año pasado, que lo hicimos tan detenidamente que fue impresionante. O sea, vimos la vida de David, pero todo lo vimos así, con lujo de detalle, detenimiento y todo, ¿verdad? Cuando llegamos al capítulo 22, y esto es un salmo que David escribió, habla que Jehová fue su apoyo, que lo libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. No me aparté impíamente de mi Dios, fui recto para con Él y me ha guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Miren, aquí me salió el acusador, sí,
la condenación que siempre me había perseguido me salió, pero hacia él. Yo decía, ¿cómo así? No entiendo. ¿Cómo David puede hablar así de sí mismo? David realmente pudo decir eso. Y cuando uno habla así es porque el león juzga por su condición, ¿verdad? Porque si yo hubiera sido David, quizá me hubiera costado mucho poder decir, fui recto para con él, o fui justo, o limpio de manos. O sea, ¿cómo pudo decir eso él después de todo lo que había hecho? ¿Verdad? No sé si me entiendes. Y me entró una especie como de indignación, pero momentánea, porque el Señor me llamó la atención y me hizo entender por qué David pudo decir estas palabras. ¿Ok? Natán viene y el Señor le habla. Esta es la voz de Dios enviada a David para decirle: hiciste esto, hiciste el otro, y a señalar su pecado, ¿verdad? Y la respuesta de David es: pequé contra Jehová. Y Natán le contesta: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero todos sabemos que en la historia Dios le dice: tu hijo va a morir. ¿Ok? Y entonces lo que sigue a mí de verdad que toca mucho mi corazón. ¿Qué hace David? David se va a tirar y dice: Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Esta es la posición de una persona. Yo creo que el suelo, si uno pudiera bajar del suelo, lo haría. El suelo es estorbo, porque su corazón realmente había arrepentimiento y se fue a tirar delante de Dios arrepentido. ¿Ok? Y dice: se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Qué? Y otra vez, o sea, yo todo esto lo estoy viendo con mis ojos de una persona que se ha condenado a sí misma. ¿Cómo puede levantarse? ¿Me entienden? Eso hace a alguien que se condena. Se levanta, se lava, adora a Dios. ¿Ustedes creen que una persona que se condena a sí misma puede hacer eso? Y ahí fue donde yo entendí que él se pudo levantar porque él se humilló delante de Dios. Él se arrepintió, él aceptó la voluntad de Dios, y el peso del pecado fue levantado de su espalda. Eso fue lo que pasó ahí. Y esa fue la única razón por la que ese hombre pudo hacer lo que pudo hacer después de todo lo que había pasado. De verdad que a mí me impresiona, porque yo lo que me di cuenta es que yo no entendía eso. O sea, si yo hubiera hecho todo esto que David hizo, créanme que es que no me hubiera podido levantar de ahí, menos ir a buscar a Dios. ¿Cómo voy a ir a adorar a Dios? Pero David entendió que Dios lo había perdonado. No había otra forma de que él pudiera levantarse de ahí. Cuando Natán lo llegó a confrontar, David escribió este salmo y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Miren esto me impresiona. Dicen: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esto me da a entender que David sí tuvo un momento de remordimiento. Él estaba calladita la boca, así como yo con el perdón, ¿verdad? De lo que les conté. Y de verdad que me hizo pensar cómo David tenía que saber que lo que había hecho estaba mal. Yo no creo que él estuviera así como que nada había pasado. Pero aquí lo dice: mientras callé, mientras no hice nada al respecto, se envejecieron mis huesos, mi verdor en sequedades de verano. Él estaba mal, él había entrado en remordimiento. Fue hasta lo que acabamos de leer que todo cambió. Y sigue diciendo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y ahí está todo, aquí está el secreto. Y es lindo porque esta palabra perdonaste, en hebreo, esa en particular, viene del hebreo nasá, de la palabra nasá, y expresa una acción triple. Y oigan esta belleza: levantar, cargar sobre sí mismo, alejar. Es un verbo que implica las tres cosas. Ahora díganme si ustedes no ven ahí al Señor. Él levantó el pecado a nuestras espaldas, lo cargó sobre sí mismo y lo alejó de nosotros. Y aquí es donde viene la libertad, porque no hay nada que yo pueda hacer con mis propias obras que cambie nada. Es esto lo que cambia todo. Y es simplemente creer, simplemente confiar en que así es. Lo que pasa es que, hablando de mí misma, se me hacía muy difícil, porque yo era la que tenía que corregir. Y de verdad, esto para mí ha sido liberador. Entonces, cuando viene la palabra de condenación a mi cabeza, me la sacudo, pero así. No, yo voy a creer en lo que Dios me dijo. Claro que hay arrepentimiento, claro que tiene que haber un cambio en nosotros, porque no es para seguir en las mismas. Pero incluso ese cambio que hay en nosotros viene porque Dios nos lo da, porque Dios nos da la posibilidad de hacerlo. Entonces, esto es poderoso. Miren, es que díganme si no ven ahí la cruz, si no ven ahí al Señor. Y yo estoy segura que David lo sabía. El Salmo 51, ya todos lo conocen, que es cuando él se arrepiente del pecado, del adulterio y todo eso. Este salmo es uno de mis preferidos. No lo voy a leer todo porque es largo, pero léanlo porque es precioso. Pero lo que yo quería señalar es este versículo, que dice, él en un momento dice: porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En un tiempo donde los sacrificios eran la forma de acercarlos a Dios, y eso me impresionó mucho. Era un tiempo donde esa era la forma de ir a pedir perdón. Aquí está David, que lo sabía muy bien, y dice: no quieres sacrificio, yo lo daría. No quieres holocausto, lo que quieres es un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón quebrantado. Porque de ahí es donde Dios lo puede levantar a uno. De ahí es donde él salió de su cuarto a poder adorar a Dios. No había otra forma. Y quería compartirles esto porque me pareció algo precioso. Yo me atrevo a decir que David conoció al Mesías. Él lo conoció y él sabía que los sacrificios eran una sombra de él. Y él fue directo con el Señor. Fue directo a pedir perdón.
Y entonces, 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El punto es, ¿vamos a creer esto o no lo vamos a creer? Y para mí ese es todo el secreto, si lo quieren ver así. Es tan sencillo como eso, creer. Y dice Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Creamos que Dios nos perdona, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y le pido al Señor que quienes tengan batalla con esta situación, esto pueda servirles, porque es tan sencillo como creer que lo que Él dice es verdad, y Él es todopoderoso para quitar ese peso del pecado de nuestras espaldas.